Mi esperanza está en Dios hasta el final. Y en esta mañana vamos a mirar en el libro de los Efesios. Libro de los Efesios es una de las cartas del apóstol San Pablo. Yo creo que es una de las más preciosas. Todas son preciosas, pero el libro de los Efesios contiene unas verdades tan profundas, doctrinales con respecto a la iglesia de Dios, con respecto a lo que Dios quiere ser para nosotros y lo que nosotros debemos ser para Él. Es un libro precioso que nos enseña acerca de nuestro Dios como nuestro Padre, como la cabeza de la iglesia. Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca del Padre como cabeza. En este mes de junio se celebra el mes del Padre. Y el mes pasado se habló mucho de la madre, el mes de la madre, pero hoy quiero compartir esta palabra acerca del Padre, el papel de nosotros, el propósito de Dios para nosotros los varones como padres, siguiendo esta línea que el Señor ha puesto en nuestro corazón durante este año, el año de la familia de Dios, y donde el Señor ha puesto un lema que es: todo comienza en casa. Todo comienza en casa. Si nuestras casas están en el orden de Dios, si nuestras casas están en las manos de Dios, si nosotros en nuestra casa cumplimos el papel que el Señor nos ha puesto, vamos a ver florecer nuestras familias, nuestros hogares. Vamos a ver la iglesia ir a otro nivel. Y vamos a ver un avivamiento precioso. Porque hoy se escucha que las familias se están derrumbando en todas las partes de la tierra. Las familias se están derrumbando. La causa, hermanos, porque los padres no están cumpliendo su responsabilidad, su compromiso y su autoridad. A veces nosotros los hombres decimos: yo soy la cabeza de esta casa. Decimos esto: yo soy la cabeza de esta casa. Pero se nos olvida la responsabilidad y el deber que tenemos como cabeza. Y entonces hoy se hacen muchos chistes de los hombres, de las cabezas de hogar, ¿verdad? No, la cabeza él solamente la tiene para ponerse el sombrero. Los oídos solamente los tiene para ponerse las gafas. Y cosas parecidas. El hombre es la cabeza, sí, pero la mujer es el cuello que mueve la cabeza. Dios hoy quiere restaurar en nosotros este concepto de la cabeza del hogar, el padre como cabeza del hogar, aceptando el hecho de que cabeza no quiere decir que es superior o más grande que la mujer, porque se ha visto como eso, ¿no? Más bien significa que tiene una responsabilidad principal, y como cabeza es quien tiene que dar cuenta de su familia a Dios, a la sociedad, al mundo en el que Dios lo ha puesto. Entonces, qué gran responsabilidad. Sin quitar la responsabilidad de los dos, el padre y la madre, con sus hijos, porque cuando habla la palabra del Señor de padres,
Está hablando de los dos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, dice la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Y vamos a leer estas preciosas porciones en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Coloquemos nuestra atención allí donde se habla de el Padre, lo que nos enseña la palabra de Dios como Él como Padre, y apliquémosla a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pasando una página, Efesios capítulo 4, versículo 15, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Y un versículo más. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Amén. Versículo 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Amén. Todos estos versículos, hermanos, y podríamos leer muchos más versículos, pero nos dan una percepción de lo que el Señor quiere que entendamos cada día en nuestra vida de familia, en nuestra vida de hogar. Dios ha llamado a los hombres a ser cabeza de su hogar, cabeza de su casa. Pero la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y el Señor nos dice, el mismo Señor Jesucristo, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, el concepto en el Señor de cabeza es el concepto del que sirve. El Señor dice, el que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea como el que sirve. Y ese es el concepto que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Alguien quiere ser cabeza, sea el que sirve. Es al revés de la mentalidad humana. La mentalidad humana dice, esta es la cabeza de esta empresa. A veces pensamos que es el que manda, el que ordena, y que todos le sirven a él. En el Señor dice, es diferente. El que es cabeza es el que sirve, es el que ayuda y es el que dirige. Y por eso, este es el verdadero liderazgo. Dios quiere que nosotros, los hombres, volvamos a cumplir ese papel como el que sirve al cuerpo, que es nuestro hogar, nuestra familia. Y también recordar, hermanos amados, que el Señor es la cabeza de la iglesia y que Él está diciéndonos como cabeza, yo quiero bendecirles, yo quiero servirles, yo quiero guiarles, yo quiero ayudarles. Quiero que consideremos 5 elementos básicos o funciones espirituales. Vamos a usar el cuerpo como una analogía y podemos entender la función espiritual que implica ser la cabeza de la familia y nosotros ser el cuerpo. Si es referente a la iglesia, Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. Si es referente al hogar, el padre, la cabeza, la familia, el cuerpo también. Pero recordando aquí que el Señor dice, a los padres los llamo para que tengan sobre ellos la autoridad de Cristo. Que Cristo sea la cabeza de cada varón. Es importante, hermanos amados, que nosotros los hombres dobleguemos nuestra vida y le digamos al Señor, Señor, yo quiero vivir en tu propósito.
Yo quiero aprender de ti. Yo quiero que tú dirijas mi vida de tal manera que sea un hombre de Dios. Para que de esa misma manera pueda llevar a mi familia a ser una familia de Dios, una familia con propósito. Amén. Entonces, en primer lugar, algo que recordamos es que la cabeza contiene el cerebro. Y allí en el cerebro está la mente, los pensamientos. Allí la mente el Señor nos la ha dejado para que planifique. Y un llamado que hace el Señor a cada uno de nosotros es que el hombre está llamado a tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. De tal manera que si nosotros entendemos este principio, el hombre está llamado a ser la persona que traza unas metas. El hombre está llamado a hacer planes de largo y de corto plazo. El hombre está llamado a sacar sus pensamientos y ser consejero en su casa. Así como dice la palabra de Dios, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consejero admirable. Dios llama a los hombres a que en su hogar sean hombres de Dios, que lleven ese consejo, esos planes, proyectos. A veces encontramos hogares, matrimonios, que no tienen ningún propósito. Y uno les dice, bueno, ¿cuál es el propósito que tienen ustedes en su vida? No, pastor, lo único que nosotros pensamos es que nos toca es comer bien para trabajar bien. Y descansar para el otro día despertarnos y tener energías para poder trabajar bien, para poder recibir plata, para comer bien y luego dormir y luego así seguimos. Y pues cuidar ahí los hijos, cuidar la familia. Pero ¿qué más? ¿Cuál es el propósito de Dios? Qué bueno cuando uno encuentra matrimonios con propósito. Amén. Matrimonios con propósito. Familias con propósito. Madres que en este tiempo les ha tocado ser cabeza de hogar. Tienen que entender estos principios. El ser cabeza de hogar. Poder llevar a sus hijos y decir, vamos a hacer una familia con propósito. Que podamos descubrir los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Que no simplemente entremos en un círculo vicioso, sino que tengamos planes, proyectos en todos los aspectos. En los aspectos espirituales. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué quieres alcanzar en 5 años, en 10 años, en 15, en 20 años? ¿Cuáles son tus planes en el aspecto económico? ¿Cuáles son tus planes en el aspecto profesionalmente, como familia? Qué bueno cuando hay un padre en el hogar donde dice, aquí todos vamos a ser honestos, correctos, trabajadores. Vamos a ser disciplinados. Vamos a vivir la palabra de Dios. Vamos a trazarnos metas, vamos a alcanzar a otros para Cristo. Vamos a llevar a otros a los pies del Señor. Vamos a ser una familia que se convierte en un templo de Dios, en un lugar donde Dios habite. Y hermanos amados, cuando el hombre vuelva a tomar este sacerdocio, va a ver cómo su familia, Dios la levanta como honra y en bendición. ¿Lo crees, hermano? Para eso es la cabeza, no solamente para colocar el sombrero. Dios quiere que seamos esa cabeza, porque el Señor lo es con nosotros para la iglesia. ¿No nos ha dado Dios un plan? ¿No leímos ahí en Efesios capítulo 1 que Él nos predestinó, que Él tenía ese propósito para que fuésemos para la alabanza de su gloria? Que tenía proyectos, que nos ha dado herencias, que somos sus hijos. Que Dios nos ha llamado para mostrar al mundo su gloria como iglesia.
La iglesia tiene una dirección, tiene un propósito, tiene una razón de ser. Dios la ha establecido. Su iglesia, su cuerpo. Nosotros como iglesia tenemos que decirle: Señor, perdónanos porque no hemos cumplido con el propósito que tú nos has trazado como cabeza. Pero aquí estamos para volver nuestros ojos a ti. Amén. En segundo lugar, en la cabeza, hermanos amados, están los ojos. Y bueno, gracias a Dios que el Señor nos colocó esos dos ojos en la cabeza y no los colocó por allá en la espalda, ¿no? ¿Se imaginan uno teniendo los ojos en la espalda, hermanos? Siempre mirando para atrás. Y si va a mirar para atrás, pues entonces caminaríamos así, ¿no? Algo así, todos caminando hacia atrás, porque están los ojos en la espalda o aquí en la nuca o algo así. Pero el Señor colocó nuestros ojos ahí en el punto preciso. No los colocó en otra parte. No lo colocó en el ombligo, como a veces pintan algunos dibujitos animados con el ojo en el ombligo, ahí en el estómago. Entonces, ¿qué quiere ver? Abre el ombligo y luego el saco y mira, ¿verdad? No. Dios los colocó arriba, en la cabeza. ¿Para qué, hermanos amados? Para tener una visión clara, una visión perfecta, para mirar lo que se encuentra enfrente, no lo que se encuentra atrás, para que pueda usted visualizar hacia dónde va, cuál es el camino que tiene que seguir. Eso es importante, hermanos amados. Por eso hoy se habla de ser hombres visionarios, hombres con una visión, un plan para el futuro, una percepción, siempre allí mirando cómo puede romper rutinas, cómo puede arrancar con algo nuevo. A mí me gusta ese versículo de Isaías 43, versículo 19, 18 y 19. Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Qué bueno que es el Señor con nosotros. El Señor nos dice: no vivan en el pasado. Suelte esa culpa, esa carga que lo ha afligido a usted por toda la vida, que piensa que usted no puede lograr nada adelante por todo lo que usted hizo atrás. En el nombre del Señor, si tú has conocido al Señor, tú puedes decir: la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Amén. Si estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Qué triste cuando uno encuentra personas que lo guía su vida es el pasado, es lo que hicieron, es lo que vivieron, es lo que, etcétera. Y todo el tiempo están recordando el pasado. Tanto las cosas buenas como las cosas malas se están recordando y viven en función de eso. Cuando yo era, cuando yo tuve, cuando yo fui, cuando yo... El Señor dice aquí: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria las cosas antiguas. En otras palabras, sé un hombre de visión, sé un hombre creativo, rompe con esa rutina, quita esas ataduras, crea un ambiente de expectativa en tu casa, en tu hogar. Trae ideas nuevas, trae ideas de renovación, trae programas que animen a tu hogar, a tu casa. Y el Señor nos dice: así yo quiero ser con mi iglesia. Dice el Señor: cada día son nuevas, son cada mañana sus misericordias.
Si nosotros estamos en esta expectativa como iglesia, el Señor dice, yo te voy a sorprender. Cosas nuevas, cosas sobrenaturales. Y podemos decir, Señor, ¿qué cosa nueva tienes para mí hoy? Y el Señor dice, te tengo una sorpresita. Amén. Qué bueno cuando en nuestro hogar vivimos con esa expectativa, con una visión. Porque la visión aclara nuestros ojos, nos da una percepción correcta de lo que es la vida. Y vamos adelante en el nombre del Señor, no hacia atrás. ¿Cuántos creen esto? Amén. En tercer lugar, el Padre discierne. Algo que tenemos en nuestra cabeza es la nariz. Nariz. Unos la tienen más grande que otras. Otros la tienen más respingadita que otros. Pero esa no es la función. Tenerla más respingada o más grande o más pequeña. O para sostener las gafas. No, hermanos amados. La nariz, el Señor nos la ha colocado para detectar, para discernir. Por eso escuchamos ese dicho de que esto me huele raro. Esto me huele feo. ¿No es cierto? Y entonces uno discierne. Y si usted va a comer algo, lo primero que llega a su rostro y a su cuerpo es el olor de la comida. Y usted dice, me huele bien, me huele bien. Esto está exquisito y ni siquiera lo ha empezado uno a probar, ¿verdad? No lo ha probado. Usted entra a su casa y dice, hay como un mal olor aquí. Algo me huele raro. ¿Qué pasaría? Y empieza usted como a la expectativa, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Hermanos amados, el Señor quiere que tengamos discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. Los hombres que son cabeza de su hogar, que somos cabeza del hogar, las madres con sus hijos, los padres. El Señor dice, ojo, tengan discernimiento, detecten, sientan las cosas que van a venir. Pueden pedirle al Señor sabiduría. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Discierna cuál es el problema de su hijo de 15 años, de 16 años. Discierna cuál es la situación que está pasando en su hogar. Esposo, discierna cuál es la situación que le pasa a su esposa. ¿Qué es lo que ella necesita? Cariño, de pronto, afecto, diversión, alegría. Esposa, discierna qué necesita su hogar para hacerlo un hogar agradable, alegre. Discierna hacia dónde van sus hijos. Detecte el aroma que existe en su familia. Para eso Dios colocó la nariz en la cabeza, hermanos amados, y no la colocó en los pies. Para que pueda oler, discernir. Podríamos hablar mucho acerca de el don de discernimiento y poder entender. ¿Y para qué Dios da el discernimiento? Para que el hombre se adelante a cualquier situación. Que una persona puede estar teniendo enfrente de él un plato, pero que la carne está descompuesta. Pero si le llega el olor, dice, no, muchas gracias, pero no quiero esa carne. Y no más bien que llegue a pasar que se come la carne y como no discernió, después entonces esté intoxicado.
Pero qué bueno que el Señor dice, ojo, padres, papás, madres, pero especialmente el padre como cabeza, porque si Dios dice, el hombre es cabeza de la mujer, el hombre es cabeza de su hogar, tenga discernimiento y se adelante. A veces pensamos los hombres y decimos, no, el don de discernimiento Dios se lo dio fue a mi esposa. Y gracias a Dios, porque las mujeres tienen ese discernimiento, ese sexto sentido como que el Señor les ha dado para analizar y evaluar las situaciones. Pero el discernimiento, el Señor quiere que lo tengamos los hombres como cabeza del hogar. Amén. Y el Señor está allí para ayudarnos, para guiarnos y para sostenernos. Amén. Cuarto lugar, el Padre escucha. En la cabeza no solamente tenemos los ojos, no solamente la nariz, sino también tenemos los oídos para escuchar. Hay padres que no escuchan. Hay personas que oyen pero no escuchan. Ahí es donde está la diferencia. Qué bueno cuando yo puedo leer el libro de los Salmos y hay algo que yo entiendo de mi Padre Celestial al leer el libro de los Salmos, es que Él escucha. ¿Cuántos creen que Dios escucha? Amén. Mira este versículo, Salmo 116. Es muy bonito este versículo. Amo a Jehová. Salmo 116, versículo 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Él como la cabeza de la iglesia, Él como el padre de la iglesia, Él como el padre de esta familia, el Señor nos dice, yo tengo mi oído para escuchar el clamor de mi pueblo. ¿Cuántas veces hemos repetido ese versículo de Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Señor dice, he aquí, mi oído está abierto y mi mano no se ha cortado. Mi oído está abierto para oír el clamor de mi pueblo en este lugar. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Eso me agrada mucho de que el Señor sea la cabeza de la iglesia, porque Él escucha mi oración. Qué bueno que yo tengo este recurso para hablar con Él y Él me escucha a través de mi oración. Él escucha mi clamor, mis súplicas, mis necesidades. Puedo hablar con Él, puedo hablarle lo que hay en mi corazón, abrirle mi vida y decirle, Padre, gracias por ser tan especial conmigo, por escuchar. Pero qué triste es cuando el padre de la casa no escucha. No sé si usted ha oído ese dicho que dicen algunos hijos, algunos jóvenes que dicen, papá nunca tiene tiempo para escuchar. No. Él cuando llega está cansado del trabajo, yo quiero hablarle, dice, no, ahorita no, mañana hablamos. Papá no tiene tiempo para escuchar porque yo quiero hablar con él y no, él está leyendo el periódico o está viendo el partido. Él no tiene tiempo para hablar, para escucharme. Así que, ¿yo para qué voy a ir a hablar con él? Y a los papás se nos ha olvidado escuchar a nuestros hijos, escuchar a nuestra esposa, escucharles, saber qué hay en su corazón. No solamente entender en las palabras que dan nuestros hijos lo que ellos dicen,
sino entender lo que ellos sienten. Este es un nivel diferente al escuchar. Qué bueno cuando hay un padre que no solamente habla acerca del contenido de las palabras que escucha, sino de lo que percibe en esas palabras, de lo que está sintiendo el hijo o de lo que está sintiendo la esposa. Ese es otro nivel. Eso es escuchar con el corazón. Eso es escuchar con el espíritu. Dios quiere restaurar esto en nuestros hogares, en nuestras familias, que nosotros seamos padres que escuchemos con el corazón, tal como nuestro Padre Celestial nos escucha, tal como nuestro Padre Celestial entiende y responde a nuestro clamor. Qué bueno es saber que el Señor nos ha regalado este don. Que cuando un padre escucha a su hijo, o cuando un padre escucha a su esposa, le está diciendo: tú me importas, tú me interesas. Qué triste es cuando no le escucha. Le oye pero no le escucha. ¿Qué es esto de oír pero no escuchar? Sí. Hábleme hijo mientras que yo sigo aquí leyendo. Yo te estoy escuchando. Hábleme hijo mientras que yo sigo aquí mirando la televisión. Esposa, sígame hablando, tranquila, que yo estoy escuchando. Y después le preguntan: ¿qué fue lo que te dije? No estaba escuchando, estaba oyendo, pero no escuchando. Hermanos amados, miremos a la persona cuando nos está hablando. Miremosle a los ojos. Digámosle: me interesa lo que me vas a decir. Sentémonos. Miremosles a su rostro. Transmitámosle que nos importa lo que nos está diciendo. Eso es lo que hace el Señor con sus hijos. Nos mira, nos escucha y nos dice: no temas, hijo, yo voy a responder tu clamor. Yo voy a responder tu oración. Yo voy a responder porque tengo muchas bendiciones para darte. Solamente esfuérzate tu corazón, hacer que se acerque a mí. Yo voy a responder tu oración. Amén. Y en último lugar, hermanos, algo más que está en nuestra cabeza. En la cabeza está la boca, ¿no es cierto? Y bueno, ¿la boca para qué es? Pues para expresar. Para expresar. Ahí está la boca. ¿Y qué es lo que Dios quiere que el Padre exprese? Pues un hombre de Dios, por su boca va a salir es la palabra de Dios. Lo que Dios tiene para su familia, para sus hijos, para su casa. A través de su boca, el hombre escucha, o la casa escucha, la voz de Dios. La esposa, los hijos, escuchan lo que está en el corazón del Padre. Dios sigue hablando a nosotros. Qué bueno cuando uno encuentra esas Biblias que dicen: Dios habla hoy. ¿Las han visto, hermanos? Dios habla hoy. Dios nos sigue hablando a través de su palabra. Qué bueno cuando yo, como creyente, tengo ese tiempo con Dios. Separo ese tiempo aparte, donde yo le hablo al Señor en mi oración y Él me escucha. Pero también cuando yo le digo al Señor: Señor, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Y Dios me habla a través de su palabra. Y Dios me redarguye, y yo subrayo, y yo medito en ese día sobre lo que el Señor me dijo en la mañana, y lo que el Señor habló a mi corazón en ese tiempo que tuve con Él, en ese tiempo, en ese espacio que tuve con Él. Qué bueno cuando hay padres en sus hogares, o madres en sus hogares, que se reúnen con su familia y les hablan de Dios. Y durante el día y durante la semana tienen en su corazón esa palabra que sus padres les dio.
esa palabra que su padre les mostró, les enseñó, esa instrucción que su padre le dio. Por eso el domingo pasado hablaba de que el padre instruye, la mujer ordena, dirige lo que Dios le ha dicho o el padre le ha dicho que haga. El padre instruye. ¿Cómo instruye? Con sus labios, con su boca, con su vida. Nos habla. El padre nos habla. El padre le habla a la familia. Dios nos habla a nosotros como iglesia. Entonces, que crezcamos en esto y que podamos expresar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Entrelazado en esta mañana con la guianza del Señor, la iglesia y Cristo como cabeza. Y entrelazado el hogar y el hombre como cabeza de la iglesia. A veces hablo aquí, hablo allá y estas cosas, pero es para que entendamos, hermanos amados, la responsabilidad que tenemos con nuestra familia como padres de ser cabeza de la iglesia, pero al mismo tiempo la responsabilidad que tenemos como iglesia de ser parte del cuerpo del Señor y Él nuestra cabeza. Amén. Recordando estas 5 funciones importantes: el cerebro, que tengamos la mente de Cristo, pensemos como Cristo. Digámosle al Señor: Señor, yo quiero tener tu mente para poder dirigir bien mi hogar, mi casa, tener la mente de Cristo. Que podamos tener los ojos bien puestos para llevar una visión a nuestro hogar, pero que también podamos discernir qué es lo que Dios tiene hacia nosotros en el futuro, adelante, en el nombre del Señor. Que podamos entender y discernir como la nariz está en la cabeza, discierne, y Dios dice, Dios quiere que tengamos discernimiento en todas las cosas. Que podamos ser buenos oidores. Oidores. El Padre es buen oidor. Un buen padre, un hombre de Dios, es buen oidor. Pero también es un hombre que habla de Dios y guía a su familia en la dirección que Dios quiere que lo llevemos. Amén. Este es el tiempo de Dios. Gocémonos en el Señor. Alegrémonos en el Señor. Vamos a estar de pie. Vamos a decirle al Señor: bueno, Señor, aquí están nuestras vidas delante de ti. Y este año que le hemos dicho al Señor: Señor, yo quiero que mi familia sea una familia tuya, familia de Dios. Una familia que le pertenezca a Dios. Una familia que ande en la dirección del Señor. Una familia sensible a la voz de Dios. Que viven bajo el mismo techo, como padre de un hogar, esposo, esposa, hijos. O de pronto si los hijos ya se han ido, pero allí estás con tu esposa. Tienes toda esa familia extendida y Dios te llama para ser ese hombre de Dios, esa cabeza de esa familia. Qué bueno es poder cumplir con lo que el Señor tiene para nosotros. Que cambie el mundo de nuestra casa. A veces pensamos que con tantas filosofías, con tantos pensamientos, con tantas formas que encontramos en este tiempo, decimos, lo que yo haga no va a cambiar el mundo. Pero quiero decirte que lo que tú hagas a la luz de la palabra de Dios va a cambiar el mundo de tu familia, va a cambiar el entorno de tu casa, va a cambiar el mundo en el que se mueven tu esposa, tus hijos, va a cambiar el mundo, va a haber una diferencia en ese mundo. Bendito sea el nombre del Señor.
Hoy Dios nos llama para hacer esa influencia en nuestros hogares, en nuestras casas. Tú puedes decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Si tú eres un hombre, un varón, un padre, le puedes decir: Señor, aquí está mi vida. No he sido lo que tú quieres que yo sea. No he llevado visión a mi casa. No he llevado discernimiento, sabiduría, inteligencia. Dámela, Señor. Dile: Señor, yo quiero tener la mente tuya, Señor Jesucristo. Yo quiero, Señor, llevar adelante mi hogar así como tú llevas adelante tu iglesia. Yo quiero hablar tu palabra. Yo quiero expresar lo que tú tienes para mi familia, para mi casa. Dame la sabiduría, el discernimiento para entender a mi esposa, a mis hijos. Adelantarme a cualquier situación, a prever cualquier situación. Si tú eres una madre, allí en tu corazón te duele tanto, sientes el dolor de tus hijos, habla con el Señor y preséntalo delante del Señor. Entrégalos en las manos del Señor y dile al Señor: Señor, dame las fuerzas que necesito para levantar mi hogar, mi casa, mi familia. Si aún tu esposo no conoce al Señor, puedas tú decirle al Señor: Señor, yo quiero ser ese ejemplo, ese instrumento tuyo para llevar a mi hogar, a mi esposo, con mi ejemplo, siendo una mujer como tú quieres que sea, una esposa que se sujeta, una esposa que respeta a su esposo, y poder mostrarle el camino tuyo, Señor. Como dice tu palabra, ganen a sus esposos con su conducta casta y respetuosa. Señor, yo te ruego por aquellas hermanas que son viudas o que viven solas con sus hijos. Tu palabra dice que tú eres el esposo de las viudas y el padre de los huérfanos. Qué mejor que tú, Señor. Qué mejor que tú para levantar esas familias, esos hogares. Sé tú, Señor, ministrando a cada familia. Sé tú, Señor, obrando en cada jovencito, en cada jovencita en este tiempo. Señor, yo te ruego por la juventud de esta época, de esta generación, que anda confundida. No saben ni qué es su mano derecha o izquierda, como dice tu palabra. No conocen qué es lo que les espera en el futuro. No hay visión, porque tu palabra dice que sin la palabra tuya se pierde la visión. Sin profecía o sin palabra tuya, el pueblo se desenfrena, el pueblo se desubica. Señor, yo te ruego por la juventud que está surgiendo en este tiempo, que aún no se han casado, que aún no han unido sus vidas en matrimonio, pero que allí en su corazón, allí en su mente hay un ideal, hay un sueño de tener una familia, de tener un hogar, de tener unos hijos, de tener una profesión, de tener una familia. Señor amado, yo te ruego que tú les ministres a cada uno de ellos, y tú desde ya, Señor, les estés mostrando qué es lo que tú quieres para cada uno de ellos. Entregamos en tus manos estas nuevas generaciones, que tengan discernimiento, que puedan entender tu palabra, que puedan levantarse como faros en la oscuridad y puedan, Señor, mostrar lo que es tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús.
en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Cantemos al Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Sí, Señor. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú, Jesús. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Tú eres el centro de nuestra vida. Tú eres el centro de nuestro corazón. Dirígenos, Señor, y llénanos con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Oh Dios, aquí estamos presentando nuestras vidas delante de ti. Gracias por escuchar nuestra oración. Señor, sé tú sanando nuestros hogares. Sé tú sanando nuestras casas. Sé tú sanando nuestros hijos. Toda herida, Señor, que se haya abierto, se haya hecho en el corazón de la familia, Padre, ahora mismo desciende esa unción fresca del aceite tuyo, de tu presencia, y restaura y sana en el nombre de Jesús. Tú levantas, tú sanas, tú fortaleces. Qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno eres tú, Señor. Oh Dios, trae tu restauración, trae tu sanidad, siendo tú el centro de nuestras casas, de nuestros hogares. Que tú seas el centro de la iglesia, Señor. No ningún hombre, no ninguna institución. Tú, Señor, eres la cabeza de la iglesia. Tú eres el digno de ser honrado. Bendito sea tu nombre para siempre. Te exaltamos y te adoramos en esta mañana. Gracias, Señor. Aleluya. Mi esperanza está en Dios hasta el final.